impacto ambiental es el efecto causado por una actividad humana sobre el medio ambiente. La ecología, que estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente, se encarga de medir dicho impacto y de tratar de minimizarlo. El concepto de impacto ambiental podría utilizarse para hacer mención a las consecuencias de un fenómeno natural como un tsunami o un terremoto, aunque dicha aceptación es poco frecuente. Lo habitual es que la noción se use para nombrar a los efectos colaterales que implica una cierta explotación económica sobre la naturaleza. Esto quiere decir que una empresa puede crear puestos de empleo y resultar muy rentable desde el punto de vista económico, pero a la vez destruir el medio ambiente de las zonas aledañas de su fábrica. El impacto ambiental, por lo tanto, puede tener consecuencias sobre la salud de la población, la calidad del aire y la belleza paisajística. Además de todo lo expuesto, se hace necesario establecer que de forma habitual se realiza una clasificación del impacto ambiental en base al tiempo que dura su efecto en un lugar determinado. Así, tomando ese criterio se puede establecer 4 tipos diferentes de impacto. Persistente. En este grupo se encuentran los que tienen una influencia a lo que sería a largo plazo. Temporal, como su propio nombre lo indica, es la clase de impacto ambiental que realmente no crea unas consecuencias grandes, lo que supone, por tanto, que el medio se pueda recuperar de manera relativamente rápida. Reversible, a consecuencia del mencionado impacto, el medio ambiente se puede recuperar de los daños sufridos en un tiempo más o menos corto, pero puede ocurrir que quizá no llegue a estar del todo como se encontraba anteriormente a que tuviera lugar los hechos. Irreversible. En este caso, como su nombre lo indica, es aquel impacto ambiental que tiene tanta trascendencia y gravedad que impide por completo que un escenario pueda recuperarse de los daños que él ha causado. Para poder dictaminar tanto el tipo de impacto que es como para poder llevar a cabo las medidas oportunas, en base a aquel, es importante y fundamental el proceder a acometer su evaluación. En esta tarea, los expertos acometerán desde un análisis inicial hasta un estudio preliminar, pasando por una concreta determinación de él. De esta forma, y tras posteriores y exhaustivas investigaciones, se podrá determinar el impacto así como las medidas que necesariamente hay que tomar, y también se dictaminará si se podrá recuperar del daño a corto, mediano o largo plazo. Así se conoce como evaluación de impacto ambiental al análisis que lleva a cabo una empresa o un gobierno sobre las consecuencias predecibles de una actividad. Dicho análisis deriva de una declaración de impacto ambiental, que es la comunicación previa creada bajo determinados supuestos sobre las consecuencias predichas por la evaluación. ¿Qué tal? Nos encontramos en un programa más del Colegio de Biólogos de México y en esta ocasión vamos a tener una plática con el maestro Alfonso Flores Ramírez. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de él, lo conocen, derivado de que él es el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, que pertenece a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, y quien es el encargado de darle rienda suelta al conocimiento en materia de impacto ambiental, que es muy importante, y quien firma las autorizaciones en materia de impacto ambiental. Y pues no nos queda más que agradecer al maestro Flores que nos permite esta plática. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Y para empezar, a pesar de que, no diría a pesar, sino que la ley del General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente maneja una serie de instrumentos de política ambiental, todos ellos importantes. Por diversos motivos a lo largo del tiempo, el impacto ambiental ha sido factor de diversas opiniones respecto al mismo. Hoy en día, y ha sido un factor muy importante, yo creo que es el instrumento por los que nos dedicamos al medio ambiente más importante. En ese sentido, en los avances de 1988 a la fecha, diría yo, el impacto ambiental visto desde la perspectiva de la Dirección General de Impacto, a su cargo, ha evolucionado de tal manera que ahora podemos considerar que ha dejado de ser un trámite y más un instrumento de política ambiental. Mira, yo creo que la diferencia está en la forma como lo veas, ¿no? Si lo ves desde la óptica de un instrumento preventivo y de política ambiental como lo establece la ley de paz, por supuesto que la evaluación del impacto ambiental es un procedimiento técnico, administrativo y jurídico mediante el cual se determina la viabilidad ambiental de
de ciertas obras o actividades que son competencia de la Federación. Pero si lo ves a la luz de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al ser una requisición que hace un particular hacia una autoridad, donde le requiere una respuesta como tal, pues si nos vamos al artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la evaluación del impacto ambiental, la cual se hace a través de una manifestación de impacto ambiental, se vería como un trámite. Ahora bien, desde 1988 que se promulga la LEGEPA, y mucho antes, porque desde 1972, cuando se creó la primera Dirección de Salud Ambiental en nuestro país, ya se hacían evaluaciones de impacto ambiental. Y ahorita podemos decir que estamos en la quinta y casi entrando a la sexta generación de la evaluación del impacto ambiental. La primera generación es el enfoque higienista que se manejó en sus inicios, que básicamente era para la evaluación de proyectos de plantas de tratamiento de agua, los primeros rellenos sanitarios que se empezaron a trabajar en el país y sistemas de drenaje en las ciudades. La segunda etapa de la evaluación del impacto ambiental fue el enfoque urbano, cuando la Secretaría estuvo inmersa bien en CEDUE o en CEDESOL, ya sea como dirección o como subdirección, porque también ha ido subiendo y bajando de escalafón. Claro. Y ahí fue cuando se dio el auge de las carreteras, las presas, las líneas de transmisión eléctrica, y es el enfoque urbanista o enfoque de infraestructura. Después, efectivamente, viene la LEGEPA en 1988, y yo creo que de ahí hasta el 2000 tuvimos una primera evolución de la evaluación del impacto ambiental como un instrumento preventivo. Sin embargo, el propio reglamento desafortunadamente tenía ciertas lagunas que tuvieron que ser modificadas en el reglamento del 2000, donde se dio un poquito más de claridad en algunas obras y actividades que no estaban muy claros si eran de competencia federal de los estados o municipios, y con la problemática que los estados pues venían apenas desarrollando sus leyes estatales, donde se estaban creando la figura y no había una certeza en dónde se tenían que presentar la manifestación de impacto ambiental. Una tercera generación viene con el nacimiento del reglamento del 2000 y con el cambio de administración federal, porque fue la primera ocasión en que la Semarnat desconcentró la evaluación de impacto ambiental de las delegaciones. Podemos llamar que es la etapa de la desconcentración, donde la Secretaría pues da un voto de confianza a su institución creada en los estados para que iniciara la evaluación del impacto ambiental. De ahí podemos traer la cuarta generación que tiene que ver principalmente con algunos enfoques de algunos cambios legales que, si bien han tenido algunos efectos, también han tenido efectos no tan positivos, como por ejemplo entre el 2000 y 2007, pues tú sabes que lo más importante que se trabajó fue la norma 022, que fue la primera norma que en sus inicios trató de prohibir obras y actividades en zonas humedales, con lo cual pues, obviamente al ver la naturaleza jurídica de una norma no era posible, y se hizo aquella modificación de los 100 metros de margen para las obras de humedales. Y pues luego en el 2007, cuando se promulga el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre, que pone una serie de restricciones para el desarrollo de otras actividades, donde se tenía que demostrar que tenía que existir una integralidad funcional de las cuencas donde estuvieran los humedales, específicamente los manglares. Y obviamente pues eso también convirtió al instrumento, si quieren llamarlo un punto como un freno, ante el inicio de la aplicación de esto, porque pues también la academia no conocía mucho de estos estudios de flujo hidrológico y se convirtió en situaciones que empezaron a frenar cierto tipo de obras y actividades. Luego viene la quinta etapa, que podemos decir que fue la etapa donde se inició a tratar de hacer una evaluación integral, que es donde la manifestación, independientemente que la vea con los ojos de la LEGEPA o la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tiene que incluir una serie de información. Y esta información tiene que estar concatenada, no puede estar separada. Yo lo he dicho en varias conferencias y en varios foros, que si un proyecto no está bien definido, difícilmente se puede tener una buena evaluación de impacto ambiental, porque la obra bien definida, con todas las especificaciones técnicas de ingeniería y todo lo que se tenga que tener, nos va a permitir hacer un buen análisis sobre su vinculación jurídica, para ver qué se puede y qué no se puede hacer conforme a los instrumentos de regulación. De ahí parte pues, la columna vertebral, que es la caracterización. Si no tienes una buena caracterización ambiental, ¿cuál es la salud del ecosistema donde se pretende hacer la obra de actividad?
estamos en problemas. Y aquí es un tema de mucha controversia, sobre todo con el artículo 36 de la LEGEPA, que habla que se tienen que hacer con las mejores técnicas disponibles, que muchas veces entramos pues al juicio personal, y muchas veces ciertos grupos académicos piensan que su estudio es el más actualizado o el más moderno, y descalifican de una manera muy fácil estudios que se hacen durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, diciendo que no se hicieron con datos fidedignos o con datos correctos, y entramos en las discrepancias que pues, yo creo que no es tema de la entrevista. Claro. Y la última etapa de la evaluación del impacto ambiental pues tiene que ver con la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, donde esta ley le da una figura muy importante y muy preponderante a la evaluación del impacto ambiental como el instrumento para determinar daño ambiental y para determinar cuando aplique la compensación ambiental de qué tamaño va a ser este. Y en esta misma sexta generación pues viene ahora la ley de la Agencia Nacional para la Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del sector hidrocarburos, donde va a ser un área de oportunidad que tendrá el sector ambiental, donde una instancia va a ser encargada de hacer la evaluación en materia de impacto ambiental de todos los proyectos en materia de hidrocarburos. Es lo que yo te podría decir de la evaluación general del impacto ambiental. Bueno, la idea de nosotros es trabajar en este sentido. Tenemos ejemplos en algunos estados donde se han creado padrones que conforme la experiencia pueden ir haciendo caso. Y yo lo digo y es muy especial para mí en Guanajuato, ¿no? Se creó un padrón donde la gente recién egresada, con poca experiencia, podía hacer informes preventivos, por ejemplo, y de ahí podía sacar a generales, bueno, en ese tiempo, ¿no? Generales, intermedios, particulares, no sé, específicas. Y en el Distrito Federal, por ejemplo, están tomando en cuenta los colegios, luego de los listados de peritos, y se ha hecho también en el Estado de México, poder avanzar en ese sentido. Y bueno, una siguiente pregunta es también en el avance de evolución, de manejo. Ya hemos visto lo que nos toca a los que nos dedicamos al medio ambiente, la parte de la autoridad, pero todavía hay muchos promoventes que presentan el impacto ambiental como un mero trámite, ya lo hablamos de él, y que salen términos y condicionantes de su resolutivo y dicen, bueno, pues no las cumplo, pues porque ¿quién me vigila? En ese sentido, la de gira, junto con la Profepa, quizás si pudieran explicar algo respecto a esto, salen términos y condicionantes en el resolutivo. De ahí, ¿qué pasa? Yo creo que, mira, lo principal es, más allá de los programas, porque una parte de la manifestación es la declaración de un particular sobre qué medidas va a hacer para tratar de mitigar o disminuir los impactos que cierta obra o actividad puede generar. Pero por otro lado, la Secretaría ha creado figuras dentro de la resolución de impacto ambiental que son muy valiosas. Y eso es algo que estamos retomando mucho con Profepa, y es donde la parte de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental toma un auge muy importante. Claro. Esta figura que se creó es el Programa de Seguimiento de la Calidad Ambiental. El Programa de Seguimiento de la Calidad Ambiental, más que ser un pedazo de papel lleno de subprogramas, actividades, estrategias, es la brújula que nos va a estar guiando para saber si un proyecto se está desviando de lo que dijo que iba a hacer con respecto a los programas y las medidas de mitigación y de compensación en el caso de que tuvieron que dar. ¿Por qué lo digo? Porque este programa es una evaluación en el tiempo cero, cuando el programa, la obra o actividad es autorizada, y el tiempo N, que es al momento en el cual el proyecto o ya está operando o ya está en su etapa final y va a tener un abandono. Llámese una planta industrial, llámese una carretera, que por lo general digo, cuando pones un tiempo de abandono de carretera, es un poquito así medio irrisorio, porque pues nunca va a dejar de operar una carretera, que probablemente no sea de interés para hacer una vía de cuotas, es otra cosa, pero la carretera como tal queda la infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que esa figura se está retomando con Profepa, porque ahí es donde te tienen que decir mediante indicadores ambientales cómo van a monitorear el medio ambiente, qué va a pasar. Por ejemplo, la calidad del agua para cierta obra de actividad, cómo va a estar la calidad del agua, cómo va a estar el nivel de erosión del suelo en el caso de un proyecto que requiera un gran cambio de uso del suelo forestal, cómo va a estar en materia de aire, cómo va a estar el control de emisiones a la atmósfera en esa situación.
Y yo creo que esa parte es muy importante y Profepa está retomando muchos temas, que como tú bien lo dices, desafortunadamente en el pasado yo creo que la figura o la materia que menos vigilaba Profepa era el impacto ambiental. Y afortunadamente en esta administración la Profepa ha retomado esto y ahora si te das cuenta, notas del periódico, las propias entrevistas que has tenido, Sí. pues creo que Profepa le ha dado una gran importancia a estar vigilando qué pasa con las obras o actividades que están siendo evaluadas en materia de impacto ambiental, y ahora ya se da más los casos en que clausura, multa o emite una sanción administrativa dependiendo de la gravedad de la situación, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo a la luz de la ley de responsabilidad ambiental, porque cuando no tienes el seguimiento con este programa, ¿cómo sabes cuál es tu tiempo cero? ¿Y cuál es tu tiempo N? En el caso de que alguien te acuse de responsabilidad ambiental, si no tienes el valor base para que puedas decir yo me he causado ningún daño. Y si no lo tienes, es muy difícil. Entonces el juez se va a dejar ir por peritos, tanto de la parte acusadora, de la parte demandada y por supuesto de la autoridad, y va a ser un criterio del juez para decir la línea base era esta. Entonces es muy importante este programa de seguimiento de calidad ambiental, porque es el que nos va a decir el proyecto nació con esta línea base y está con esto. Y si hay cualquier desviación, ya sabemos de dónde está, de dónde viene. Yo creo que esa parte es muy importante. Claro, qué bueno. Y como una última pregunta, conjugamos dos elementos, que ya hemos hablado un poquito, pero conjuga dos elementos importantísimos, inclusive de alcance obviamente nacional: el impacto ambiental y la reforma energética. Y la reforma energética la vemos muchos a través de la agencia naciente de Desarrollo Industrial y Protección al Ambiente, y que absorbe, de acuerdo a lo que se está proponiendo como reglamento, ya tuvimos oportunidad de leerlo, y bueno, desde que se promulgó se sabía que esta agencia va a absorber el impacto ambiental, los cambios de uso de suelo, etcétera, referente al sector energético. Sin embargo, como toda agencia que nace o elemento en este sentido, ¿qué participación va a tener la DEGIRA en la creación de los elementos que le va a dar vida al impacto ambiental dentro de la agencia? Pues mira, yo creo que parte de es en el propio reglamento de la LGEP en materia de impacto ambiental, le tenemos que dar entrada a la Agencia Nacional, porque ahí tendríamos que poner ciertos artículos que le den entrada para que tengan la facultad de evaluar el impacto ambiental de obras y actividades del sector hidrocarburos. Que muchos se han ido con la finta, piensan que también los proyectos eléctricos no están a cargo de la ANSIPA. Los únicos que están a cargo de la ANSIPA son aquellos que tienen que ver o que están relacionados al sector hidrocarburos. Por otro lado, en el reglamento interior de la ANSIPA, por supuesto que no nomás la DEGIRA. Yo creo que todas las direcciones generales de la Subsecretaría de Gestión pues tendrán un papel preponderante para dejar claro qué obras y actividades. Porque como tú bien lo dices, o sea, la ANSIPA tiene muchas atribuciones y muchas responsabilidades. No nomás el impacto ambiental y el cambio de suelo, como dices. Van a evaluar el riesgo ambiental. Van a evaluar el manejo de residuos peligrosos derivados del sector hidrocarburos. Van a regular las emisiones a la atmósfera de las fuentes fijas del sector hidrocarburos. Y van a resolver sobre los sitios contaminados y pasivos ambientales del sector hidrocarburos. Además de tener funciones de regulación, de inspección y vigilancia y de auditoría y certificación en materia de hidrocarburos. Así es. Bueno, dije que era la última, pero ahora sí la última, aprovechando la gran oportunidad, porque este tema a mí particularmente me ha llamado la atención desde el 88. Se crearon unos listados de situaciones de riesgo ambiental, que siempre va escrito en conjugación, en concatenación con el impacto ambiental. Pero no ha habido un reglamento en la materia. Es necesario, va a ver cómo se podemos esperar el riesgo ambiental, si ya realmente va a estar como un instrumento de política. Yo creo que es necesario, pero también es necesario hacer la precisión. En la DEGEPA y en el reglamento en materia de impacto, te hablan de estudio de riesgo. Nunca te hablan de estudio de riesgo ambiental. Así es, claro. Y en el título de las actividades altamente riesgosas sí te hablan del estudio de riesgo ambiental y te hablan del programa de prevención de accidentes. El primer punto yo creo que es definir realmente a la realidad nacional de tecnología, de comercio
y de manufactura, ¿qué sustancias son las que realmente se están manejando? Porque yo te puedo decir que en mi experiencia en la anterior gestión, al menos un 30% de lo que están en esos dos listados nunca se usó, nunca se comercializó, ni nunca se manufacturaron en México. Y estaban dentro de dos listados en materia de actividades de alto riesgo. Y por otro lado, había situaciones en las cuales le dan una carga excesiva al gobierno de la República de tener que estar verificando la paletería de la Michoacana, hielos cristal, hielos cubitos, etc. Porque había sustancias que tenían cantidades de riesgo, pues que en cualquier establecimiento los rebasas. Me refiero al cloro, que con 1 kilogramo ya es una actividad de alto riesgo. Y me refiero al amoníaco, que con 10 kilogramos ya es de alto riesgo. Cualquier compresor utiliza más de 10 kilogramos de amoníaco. Y yo creo que ese es un punto muy importante. La subsecretaría está trabajando en la publicación de este reglamento, el cual yo creo que es el deber más añejo que tiene la LEGEPA. Así es, sí. Y por otro lado, también dar la claridad del estudio de riesgo que se debería ver desde la óptica de impacto ambiental. Porque lo que ha hecho la Secretaría desde que se creó y se crearon estos listados y se creó el famoso CUAPA y toda esta parte, es un riesgo industrial más que ambiental. Y yo creo que en la parte al menos de impacto ambiental, el riesgo ambiental que se debería de ver es cuál es el efecto ambiental que una obra o actividad va a tener desde el punto de vista de riesgo. Porque te pongo un ejemplo. Puedes tener una planta industrial que tenga un accidente químico, que es lo que establece prácticamente el título de actividades de alto riesgo para lo que es una planta en operación, y puedes tener un incidente que te provoca un riesgo ambiental. Y te pongo el más reciente. Todavía está investigándose en el estado de Jalisco qué pasó en la laguna de Caquitlán. ¿Fueron descargas de agua residual o fueron descargas excesivas de carga orgánica de ciertas fuentes industriales lo que provocó las condiciones anóxicas de la laguna? Y eso realmente es un riesgo ambiental, claro. Entonces ahí se puso en riesgo el ecosistema de la laguna. Entonces es algo que yo creo que sí tiene que quedar muy claro en el reglamento. Sí, porque se va más a la industria. Pero bueno, el tema de impacto, riesgo es, repito, apasionante, además de que se maneja mucho. Y bueno, en esta ocasión pues daremos un poco incluido esta conversación, por supuesto agradeciendo la presencia del maestro Flores. Y bueno, ya habrá oportunidad de seguir platicando, porque insisto, este es un tema que a mucha gente le interesa, vivimos y trabajamos para él, y en el colegio nos interesa la opinión de los funcionarios. Así que maestro, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Pues yo te agradezco, Ricardo, esta oportunidad de poder haber platicado contigo un poco en el tema de impacto ambiental, que es bastante amplio. Yo creo que podríamos tener varias sesiones donde podamos estar platicando tema a tema. Y yo creo que es una iniciativa importante del colegio el que busques a los funcionarios de las diferentes instancias o de las diferentes áreas prioritarias de la Secretaría para que tenga su punto de vista en relación a la gestión ambiental y la política pública en materia ambiental. Yo te felicito por esta iniciativa y muchas gracias por este momento. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos sobradamente que en esta segunda convocatoria, en este ciclo de conferencias, en este foro denominado por debajo de los 2 grados centígrados, nos acompaña el Procurador de Protección Ecológica, conocido por todos nosotros, el profesor Julio César Aguirre Méndez. Quien, como ya anunciamos, será nuestro ponente magistral de esta conferencia, el maestro Ricardo Medina Calvario, presidente del Colegio de Biólogos AC. Gente, personas y personalidades interesadas por el medio ambiente, como los amigos del diplomado, pero no puedo dejar de mencionar algunas personas como nuestro maestro Ricardo Medina Calvario, presidente del Colegio de Biólogos de México,
a quien yo les pediría recibirlo, los guerrerenses, con un fuerte aplauso por su presencia, que es muy valiosa para todos nosotros. Gracias. A estas alturas, y fundamentalmente a los alumnos del diplomado, nos queda claro que aquel fenómeno que hace que se incremente la temperatura del planeta y cuyas consecuencias ya son catastróficas en muchas partes del mundo, y que en nuestra entidad recién hemos padecido esas atípicas y torrenciales lluvias del año pasado, el llevado y traído fenómeno del cambio climático para hacer frente a dicho problema y encontrar las mejores formas para mitigarlo y adaptarnos. No nos queda duda que tenemos que enfrentarlo de manera global y con las acciones y responsabilidades que a cada país corresponda atender en lo local. Para firmar un convenio con la Procuraduría de Protección del Ambiente en el Estado de Guerrero, déjenme decirles que tengo la fortuna de trabajar desde hace 20 años con cuestiones ambientales. Y no lo digo porque esté aquí, es una realidad. El Estado de Guerrero para nosotros como consultores en medio ambiente ha sido un parteaguas en nuestra vida, porque hemos trabajado en todas las aristas e instrumentos de política ambiental, auditoría ambiental, ordenamiento ecológico, estuvimos en Zihuatanejo, hemos trabajado en las 7 regiones, son 7 regiones en el Estado de Guerrero. Me invitaron a hablar, aparte de todo esto, de 2 temas que, como les decía, el medio ambiente desde hace varios años, y ser preciso desde el 88, con la entrada en vigencia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente hasta ahora, es un tema que nos trae muchos contrastes. Si nos conviene, si no nos conviene, a quién le perjudica, a quién le beneficia la protección al medio ambiente. Entonces es un tema que está en boca de todos, aunque no todos tenemos la información suficiente para determinar por dónde irnos. Uno de los temas inherentes al medio ambiente es el cambio climático. Es como recientemente lo del aeropuerto, el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Yo creo que la discusión no es si se requiere un nuevo aeropuerto o no, sí se requiere, sino de qué manera va a tratar el medio ambiente que lo rodea. Y en el caso del cambio climático también yo creo que todos nos hemos podido dar cuenta de que ha habido eventos que nos dan la pauta para saber que efectivamente se ha dado un cambio climático. Y también seguramente muchos de ustedes saben que a través de la historia de la humanidad se han dado muchos de estos, bueno, y no nada más de la humanidad, de la Tierra, ¿no? Por supuesto, se han dado diferentes cambios climáticos. Que les pediría que me presten atención otro ratito, vamos a pasar la presentación. El cambio climático es todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas. Les vuelvo a decir que nosotros consideramos, bueno, yo particularmente por supuesto, que derivado de las acciones económicas que trae un desarrollo, y que en el caso de México, con una desigualdad tan grande que tenemos, con un crecimiento económico que tratamos de acelerar, por supuesto, para el beneficio de todos nosotros, hace que los impactos ambientales que genera este desarrollo, por supuesto que provoca un elemento que hace que el cambio climático se acelere, y esto a nivel mundial pues obviamente trae elementos que hacen que la temperatura ambiental se eleve y trae estos efectos que estamos viendo hoy en día en la naturaleza. Pero si ustedes pudieran observar los cambios en los patrones de los recursos naturales en China han sido terribles, derivado, y no soy conservacionista, pero derivado de este crecimiento económico. Entonces hay que saber hacia dónde vamos y de qué manera vamos. Los satisfactores que todos nosotros debemos de tener, por supuesto que los debemos de alcanzar, pero hay que saber de qué manera. A nivel mundial, México está considerado como una de las naciones que tiene más desarrollado las leyes que protegen el medio ambiente. De hecho, muchos otros países toman en consideración lo que manejamos en México. Repito, solo hay 2 naciones hoy en día que tienen, por ejemplo, ley de cambio climático, Inglaterra y México. La participación de nosotros en las políticas públicas es muy importante en este sentido,
para que realmente se hagan las obras que se requieren hacer y no nada más las mega obras que es de vencimiento en muchos casos. El procurador de Protección Ecológica del Gobierno del Estado y el maestro Ricardo Medina Calvario, presidente del Colegio de Biólogos de México, AC. Gracias. ¿Están los representantes? Por supuesto, los representantes que son los testigos de honor en ambos casos, por parte del Colegio de Biólogos, la titular de la Profepa en Guerrero, la licenciada Marisela Ruiz Macié, y por la Procuraduría de Protección Ecológica como testigo de honor, el licenciado Porfirio Camarena Castro, coordinador de asesores del Ejecutivo del Estado. Entre de los que se contienen en este documento, principalmente el convenio tiene por objeto establecer las bases en materia ambientales que permitan incidir, estimular, dinamizar y acrecentar los instrumentos de política ambiental dispuestos en los distintos ordenamientos legales, incluyendo las disposiciones jurídicas establecidas.